Otoniel, alias Mauricio en aquel momento, Otoniel, el famoso comandante hoy que está preso en Estados Unidos del clan del Golfo, llega y se toma el poder de lo que estaba dejando con la muerte alias Cuchillo. Entonces, Jorge Pirata libraron una guerra a muerte también de manera paralela con estos crímenes con los buitragueños. Ahí hay unas historias hasta fantásticas. De bruja se habla. De la bruja. Una bruja le dice a uno de ellos, vea, métanse tranquilo, están cruzados esos hombres, no les va a entrar una sola bala, y se meten al conflicto. Y a la media hora tenían como 30 muertos. Yo eso lo escribo en uno de mis libros. Y entonces, no, eso, iban a matar a la bruja. Arroyave la descuartizan al frente de Arroyave en ese entonces, porque Arroyave se da cuenta que los de las campesinas de Casanare no tienen forma de cómo franquearlos, de cómo asesinarlos, de cómo atacarlos. Entonces este man dice, bueno, tienen una bruja, y ahí lo que su merced comenta, contactan a la bruja, después terminan muchas personas asesinadas, claro, con estos rituales, claro, que falsamente llegaron a estar, y pues después el señor en su loquera y pensando también que la bruja les había fallado y les había mentido, pues la descuartizan al frente de él. Y ahí detallan, por ejemplo, en esa sentencia del bloque Centauros, que hay que analizar, por ejemplo, en el conflicto colombiano, si realmente este estilo de brujería llegó a ser también un arma de guerra empleada por los diferentes actores armados. Y pues, por ejemplo, se habla también que Cuchillo tenía varias brujas que lo asesoraban y varios artefactos, artilugios, mejor dicho. Sí, yo recuerdo, hay una narración ahí fantástica del realismo mágico, y es un hombre que fue herido con fusil, uno de esos combatientes, y el tipo no se moría. Y eso casi que se le veía de un lado a otro, y el tipo no se moría. Y entonces ya asustado, porque esa gente también pues se asusta de toda decían que estaba cruzado. Tuvieron que fumigarlo nuevamente y nada, que se moría. Por allá finalmente fueron y lo enterraron 2 hombres de ellos a este tipo, porque el tipo, con todo y que estaba, mejor dicho, una persona con un tiro de fusil vive 20 segundos, no vive más. Y este tipo no se moría. Vea usted que a Cuchillo lo entrega una mujer, ¿no? Uh-huh. Las coordenadas para la llegada a Cuchillo, y generalmente, increíble, pero esta es la vida, lo hacen por celo, ¿no? Exacto. Porque entonces tiene otra muchacha, porque, mire, repito, esta gente tiene mujeres espectacularmente lindas, y las otras que le caen pues son igual de lindas, o sea, de las zonas también, llaneras, mujeres bonitas, paisas también. Y entonces una de ellas le da las coordenadas de dónde estaba Cuchillo, porque por esa cabeza ofrecían 5.000 millones de pesos, ¿sí? Pero básicamente lo hacen por celos, porque entonces está con fulanita. Entonces las mujeres, porque el amor aquí también media, estos son seres humanos, lo que debemos entender es que los guerreros son seres humanos, Felipe. Por eso traemos a Martín Sombra. Aquí había un tipo bravo conmigo porque es que yo me reía en la entrevista de Martín Sombra. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que me ponga a llorar? No, yo me río, y me río porque me da la gana reírme. No, además lo que usted menciona, hay que de cierta forma humanizar la Claro guerra, que porque sí. Digamos sería muy bacano, Claro por ejemplo, que sí. Ahorita en todo lo que está pasando en el Catatumbo, que es otra vez de alguna otra forma revivir la guerra, y es el aspecto de sería muy bacano, por ejemplo, sentarse con el comandante del ELN, con el comandante de las FARC, con el comandante del ejército, Pero con la población claro, civil, y ver que tanto ellos como nosotros sueñan, comen, tienen deseos, total, tienen miedos, absolutamente todo, y básicamente están metidos en un conflicto, tristemente, ¿por qué? Por plata y por poder. Ahora bien, aquí desde Periodismo Sin Corrección, Felipe y amables televidentes, nosotros no le hacemos apología a ningún grupo, no pertenecemos a ningún grupo. Aquí somos así, nosotros pertenecimos a un grupo, al de estudiantes universitarios, donde nos graduamos como periodistas y comunicadores sociales. A ese grupo pertenecíamos, no a ningún grupo delincuencial, militar, partidista, no. Nosotros no. Aquí hacemos periodismo puro. A que les guste bien, si no. Ahora, uno entiende cosas. Uno entiende que hay gente herida
porque estos tipos son criminales y han hecho mucho daño, y hay gente que ha llorado sus muertos, y eso lo respetamos profundamente. Pero no por ello dejamos de hacer nuestro trabajo. ¿Y qué es? Hombre, démosle rostro al conflicto, démosle rostro a los combatientes. Es que resulta que aquí hay un fenómeno que es muy chévere, incluso que pueda ser, Felipe, uno de nuestros temas, explicar el concepto de los señores de la guerra, que los estudiosos, mucho más que nosotros, Felipe, definen como los señores de la guerra. Un Álvaro Uribe Vélez es un señor de la guerra, ¿sí? Carranza, un señor de la guerra. Otros, esos capos de la guerra, son señores que obedecen a unas lógicas, ¿sí? Y debajo, campesinos matándose, campesinos con uniforme de la FARC, del ELN, familias, hermanos enfrentados. Eso es lo que tenemos que nosotros no podemos seguirle haciendo juego, Felipe, a los señores de la guerra. Nosotros no podemos seguir en eso. Militares metidos en eso, porque hay plata, mucha plata. Si usted mira todos estos operativos, Felipe, militares son sospechosos. Cierto. Porque los manes, ellos van mirando no solamente la cacha de oro con diamantes de la pistola de Cuchillo, sino las fortunas de ellos. Y la SAE, en administraciones anteriores de Duque y de Santos y de todos estos manes hasta Uribe, le han entregado a muchas de esas familias mafiosas lo que les han quitado en lugar de dárselas a las víctimas. Entonces... Y usted hablando, por ejemplo, también de ese operativo que hubo contra alias Cuchillo, y precisamente esos intereses y todo este tipo de cosas, pues se habla que, por ejemplo, en la finca en La Charriza, donde se encontraba este señor, pues también se robaron elementos, se robaron miles de millones de pesos, se perdieron objetos, capturan a estas personas y todo eso, pero pues ahí están ese tipo de irregularidades. Y algo que me parece bastante impresionante que yo encontré ahí buscando es que el periódico de la Policía Nacional de Colombia, en su edición 17, pues habla y dice, vamos a dar detalles inéditos de lo que fue la Operación Diamante y cómo fue que se capturó al asesino de asesinos. No dicen absolutamente nada. Los detalles inéditos de ellos básicamente es una cita de un señor que dice, sí, teníamos miedo, pero Colombia ya está libre. Y no detallan absolutamente nada de los operativos, no mencionan si hubo cruce de disparos, tampoco hablan de cómo fue, por ejemplo, esos 3 días de búsqueda para el señor Pedro, tampoco enfatizan en la labor de las policías en este tema de investigación y de infiltramiento. Simplemente dicen, había un hombre que tenía un conocido del señor Pedro, que quería precisamente esa recompensa de 5.000 millones, y era en el 2006 básicamente que empiezan como con este tema. Y ya después el hombre Dijín, como lo señalan ahí, dice, bueno, pues sí, hagámoslo, nos infiltramos y ya. Y después en el día del operativo, que también es algo bastante curioso y es algo que me quedan bastante dudas, es el hombre Dijín le entrega a Pedro pólvora, le entrega armas, le entrega equipos de sonido, mejor dicho, le entrega todos los juguetes para que no se logre escuchar el operativo por fuera. Pero entonces, ¿cómo hay un cruce de disparos después, supuestamente? Ellos dicen que donde estaba Cuchillo aquel 24 de diciembre, en la juerga pues de la Navidad, había 9 niños en el lugar y unas mujeres. Iban a bombardear el lugar. Dicen que lo iban a bombardear como lo hicieron con Raúl Reyes, por ejemplo. Creo que Cano también murió bombardeado, ¿no? Varios de ellos han muerto bombardeados, ¿no? El Mono Jojoy. Y resulta que entonces pararon la operación porque habían niños. Ellos tenían ya todo calculado. Y había una fuerza de unos 40 hombres de Cuchillo que se dieron candela con los 300 que entraron en el asalto, porque de los helicópteros Black Hawk bajó gente con cuerdas al sitio donde estaba Cuchillo. O sea, son 40 versus 300, pero solo hay 2 muertos de la Fuerza Aérea. Es raro, ¿no? Y 2 muertos que no tienen absolutamente, según la justicia, vuelvo y repito, esto no lo inventamos nosotros, esto no son chismes, esto no es nada, esto ya es cuestión de las autoridades que realmente han investigado estos casos, y pues mencionan que prácticamente estos 2 hombres, que ya les detallo los nombres, el subteniente Edwin César Nupaque y Javier Londoño Castro, técnico, y el otro artillero, pues básicamente no mueren en las situaciones como se plantean, porque igual, si son 40 contra 300 mínimamente tiene que haber
probablemente 8 muertos, no sé, o sea, no sé cómo se da esos conflictos, no sé cómo hayan tenido esa operación, pero 2 muertos netamente. Y por ejemplo también lo que usted detalla de los niños es algo muy importante en el sentido de dónde están, quiénes son. Sí, claro. Mire, es que mire, yo pienso algo, nosotros, hay tantas mentiras, Felipe, tantas mentiras. Por ejemplo, si yo fuera asesor del ministro de Defensa, yo le decía al ministro, está bien, vamos a un operativo los periodistas a, no sé, a Guainía, a la selva, y lleven a los periodistas, ubíqueles en un sitio, pónganles allá 1 o 2 colonos que sepan por dónde moverlos y dejen que los periodistas hagan su propio trabajo para que cuando vengan informen como debe ser. Pero no, a uno lo llevan en helicóptero, le dan comida, raciones, todo, que no le falte nada, pero uno tiene que informarles lo que ellos quieren que uno informe. Y es una mano de mentiras lo que le tiran a uno, porque desinforman. Ahí hay muchos intereses. Infortunadamente nuestras fuerzas militares en muy buena parte están dañadas, podridas, hay intereses, hay billete, hay gente que está infiltrada, pero ni siquiera por infiltrarse, Felipe, sino porque hay mucha plata. Pues digamos, por ejemplo, en esa guerra de las autodefensas campesinas de Casanare y las ACCU, pues decían como, bueno, un bloque, por ejemplo, los buitragueños decían, nosotros les dábamos 200 a los coroneles, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, en el bloque Centauras? Daban 1.000 millones de pesos, entonces claro, ahí uno llegaba y se inclinaba la balanza. Y hablando también precisamente de esas mentiras, pues quien gana la guerra es bloque Centauros precisamente porque Álvaro Uribe da la orden para que la fuerza pública intente mediar en esta guerra. ¿Pero a quién apoya? Al bloque Centauros. Y después, ¿qué pasa con este caballero, alias Otoniel, que usted menciona que está en Estados Unidos? Pues que nada más y nada menos el general Mario Montoya estaba involucrado y que ayudó con fuerza aérea para poder ganar esta guerra. Y además de eso, por su trabajo, aliándose con criminales para poder intentar disminuir el conflicto, el bloque Centauros le da un apartamento blindado en Bogotá de 400 millones. Ahora, para ir como finalizando el programa, Felipe, ¿a quién le estaban limpiando la zona? ¿A quién le estaban limpiando la zona? A un señor llamado Víctor Carranza. Víctor Carranza, aquí, allá al lado de los Lagartos, en la parte alta de su apartamento, donde vive con su esposa, allá, o vivía con su esposa, allá el viejo esperaba que le trajeran los reportes. Don Víctor, está limpia la zona. A él le estaban haciendo el trabajo realmente de limpiarle ¿qué? El Meta, Guaviare, Casanare, Bichada. ¿Sí? O sea, esos 2.000 muertos que hubo en esa guerra de paramilitares, ¿fue en parte por Carranza? Lo que pasa es que Carranza era un capo de capos. Ahora, el viejo tenía lo de él. ¿En qué sentido? En que era un viejo zorro, berraco. El viejo estuvo preso como 6 meses, no más. No más. Y se llevó, hemos dicho, ese señor tenía que pagar cadena perpetua. En Estados Unidos a Carranza lo sientan en la silla eléctrica o va a la horca, según el estado. Eso ya como que está dolida la horca, sí. Pero la silla eléctrica sí funciona por ahí en unos estados. Pero el viejo se fue sin pagar un solo. Yo recuerdo, Felipe, que don Víctor Manuel Quintero Morales, usted mencionó ahorita extra cámaras, a los 3 grandes Víctores de las Esmeraldas. Víctor Carranza, Víctor Manuel Quintero Morales, el patriarca de las Esmeraldas, y Víctor Feliciano. Un señor del que casi no se ha hablado en Colombia, pero le decían los Víctores, los victorinos, los Víctores, esos 3 señores. Bueno, Felipe, gracias, Felipe, por acompañarnos en esta mesa. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?